Lección 101. La voluntad de Dios para mí es la felicidad perfecta. Comentario. Como comenté antes, la lección 100 comenzó una serie de 6 lecciones que discute algún aspecto de la voluntad de Dios para con nosotros, en la que Jesús habla sobre la destrucción de los errores del ego, el tema central de un curso de milagros. La perdición del ego es la forma en que cumplimos nuestra función de perdón, recordando así quiénes somos. Los aspectos particulares del sistema de pensamiento del ego abordados por Jesús en esta serie son el pecado, el sufrimiento, el miedo, la aversión que el ego da, es decir, las relaciones especiales y el sistema de pensamiento de separación en sí mismo. Antes de comenzar, permítanme volver a mis observaciones anteriores sobre el uso del lenguaje de un curso de milagros. Esto es especialmente importante cuando se considera el libro de ejercicios y más aún cuando se piensa que estudiar el curso significa practicar las lecciones sin prestar mucha atención al texto. El uso del lenguaje de Jesús en su mayor parte tiene que ser entendido como metafórico, especialmente aquí. Ya hemos notado que cuando habla de Dios como solitario o incompleto, no está hablando literalmente. Al decir que la voluntad de Dios para con nosotros es la felicidad perfecta, Jesús habla como lo haría un padre para con un hijo. Todo lo que quiero es que seas feliz. El contexto es que Dios es un Padre amoroso que corrige el pensamiento del ego de que Él es punitivo y solo quiere que nos sacrifiquemos y suframos como pago por nuestros pecados. Además, Dios no tiene un plan, aunque el libro de ejercicios habla mucho de esto. Un padre, maestro o amigo cariñoso tiene planes para nosotros. Los médicos y terapeutas planifican para nuestra salud, mientras que los asesores financieros planifican para nuestra riqueza. Estos son símbolos comunes en nuestro mundo, pero en verdad Dios no tiene un plan. Si lo hiciera, estaría reconociendo una necesidad o problema que no existe. Exactamente lo opuesto al principio de la expiación. Por lo tanto, cuando leas estas palabras, ten en cuenta que Jesús es nuestro hermano mayor hablando a los hermanos menores que pueden entender su mensaje de amor solo en este contexto metafórico. El plan o la voluntad de Dios para con nosotros, por lo tanto, solo apunta a su amor abstracto e inespecífico. Párrafo 112. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta es una idea clave para entender lo que significa la salvación. Comentario. Veremos ahora cómo Jesús elabora su enseñanza de que la salvación significa felicidad, hablándonos de la versión del ego de la salvación, sufrimiento y sacrificio. Una vez más, es la destrucción del sistema de pensamiento del ego lo que nos permite aceptar la verdad de la expiación que ya está presente en nuestras mentes, aunque cubierta por estos pensamientos del ego. Párrafo 135. ¿Todavía crees que pides sufrimiento como penitencia por tus pecados? Esto no es así. Sin embargo, debes pensar así mientras crees que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Comentario. Recordemos el importante principio de que el pecado y la culpa exigen castigo, expresado de nuevo en esta lección y en estas dos declaraciones familiares. El pecado llama al castigo como un error de corrección, y la creencia de que el castigo es corrección es claramente insensata. Texto capítulo 19, sección segunda, párrafo 1, oración 6.
porque el ego trae el pecado al miedo, exigiendo un castigo. Sin embargo, el castigo no es más que otra forma de protección de la culpa, porque lo que merece castigo debe haberse hecho realmente. El castigo es siempre el gran preservador del pecado, tratándolo con respeto y honrando su enormidad. Texto capítulo 19, sección tercera, párrafo 2, oraciones 2 y 4. El pecado y la culpa declaran que ha hecho algo terrible contra Dios, quien por lo tanto está justificado en castigarme. Si creo que Él es un Dios de amor, su castigo solo puede ser visto como una extensión de su amorosa voluntad. Por consiguiente, mi Padre quiere que sufra para que me sienta mejor. Como Jesús pide a propósito de la crucifixión, ¿puedes creer que nuestro Padre realmente piensa así? Texto capítulo 3, sección primera, párrafo 2, oración 8. Subyacente a este pensamiento loco está la necesidad del ego de hacer que el pecado sea real y luego hacer que parezca que es el plan de Dios, que lo expiamos a través del sufrimiento y el sacrificio. En esta lección encontramos otra forma en la que Jesús corrige ese pensamiento erróneo. Párrafo 2.1.2. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo y no se puede escapar. Por lo tanto, la salvación no puede ser comprada sino a través del sufrimiento. Comentario. La frase "si el pecado es real" es un motivo recurrente a lo largo de esta lección y notará que este pasaje refleja la segunda y tercera ley del caos del ego. Texto capítulo 23, sección segunda, párrafo 4, oración 8. La expiación ahora viene a través de satisfacer la venganza de Dios, la cual, no hace falta decir, es la proyección del ego. Donde quiera que exista una situación en la que uno gana y otro pierde, sabes que la mano del ego está en ella, expresando su sistema de pensamiento de dolor, sufrimiento y pérdida. Párrafo 2.3. Si el pecado es real, entonces la felicidad debe ser una ilusión, porque ambos no pueden ser ciertos. Comentario. Esta es otra apariencia del principio de todo o nada. Nuestro nivel 1. Solo Dios es real. Si el dolor y el pecado son reales, Dios no lo es. Si Él es igualado con la felicidad, que es real, no puede haber pecado. ¿Cómo podemos ser felices si creemos que asesinamos a Dios, robamos su tesoro, huimos para escapar de su ira y ahora pasamos el resto de nuestras vidas escondiéndonos de su cierta venganza? Y dentro del sueño del ego hay una cierta venganza, porque vemos cómo mueren todos los seres vivos. Párrafo 2.4. Los pecadores solo justifican la muerte y el dolor, y es esto lo que piden. Comentario. Sabemos que hemos pedido dolor y muerte porque nuestras vidas se centran en evitar el sufrimiento y prevenir la muerte. Soñamos así porque demuestra que el pecado es real, estableciendo así que el pensamiento de separación también es real. Así existimos y Dios no. Y la muerte y el dolor se convierten en nuestros protectores y amigos. Párrafo 2.5. Porque ellos saben que la muerte y el dolor los espera y los buscará y los encontrará en algún lugar, en algún momento, en alguna forma que iguale la cuenta que le deben a Dios. Comentario. Esta es una declaración explícita del sistema de pensamiento del ego, revelando por qué la vida de todos lleva consigo algún aspecto de dolor y sufrimiento. Ocasionalmente se rompen por periodos de lo que creemos que son la felicidad y la alegría.
Sin embargo, son de corta duración porque la muerte siempre está a la vuelta de la esquina. No importa lo felices que pensamos que han sido nuestras vidas, la muerte es el final seguro. Mientras creamos que somos pecadores, creemos que merecemos el castigo de la muerte. Así somos atraídos al pecado y a la culpa. Y no nos equivoquemos, todos hacemos las mismas cosas que nos hacen culpables, porque eso prueba que existimos. Los primeros tres obstáculos a la paz expresan convincentemente nuestra atracción al sistema de pensamiento del ego de culpa, dolor y muerte. El terror que golpea nuestros corazones entonces es: ¿quién sería yo sin mi culpa y mi pecado? Pero nuestro miedo al castigo garantiza que este sistema de pensamiento de pecado y culpa permanezca intacto, al igual que nuestra identidad egoísta. Párrafo 267. Ellos escaparían de él con su temor, y sin embargo, él los perseguirá y ellos no pueden escapar. Comentario. Como un solo hijo, tratamos de escapar del temor de la mente al castigo de Dios, haciendo un mundo y un cuerpo en el cual escondernos. Una vez aquí, sin embargo, no hacemos más que recrear el pensamiento de separación en nuestras vidas individuales, tal como se expresa en esta línea tan citada. Cada día y cada minuto de cada día y cada instante que cada minuto contiene, no haces sino revivir el único instante en que el tiempo del terror tomó el lugar del amor. Texto capítulo 26, sección quinta, párrafo 13, oración primera. Esperamos en contra de la esperanza que se demuestre que Dios está equivocado y que no tendrá que castigarnos. En el sistema del ego, sin embargo, Dios siempre tiene razón porque morimos, prueba de su justificada venganza. Nuestro asesinato a manos de Dios es merecido por nuestro pecado. En última instancia, no hay escapatoria, como se expresa en este evocador pasaje del manual, parcialmente citado anteriormente. ¿Cómo se puede resolver esta batalla injusta? Su final es inevitable porque su resultado debe ser la muerte, y ahora no hay esperanza, excepto para matar. Aquí está la salvación ahora. Un padre enfadado persigue a su hijo culpable, matar o ser matado, porque solo aquí se puede elegir. Más allá de esto no hay ninguno, porque lo que se hizo no se puede hacer sin él. La mancha de sangre no puede ser quitada nunca, y cualquiera que lleve esta mancha sobre él debe encontrarse con la muerte. Manual para los maestros. Pregunta 17, párrafo 6, oraciones 1 y 2. Párrafo 7, oraciones 7 y 13. Recordemos el maravilloso pasaje del texto 4, sección quinta, párrafo 4, ya discutido, donde Jesús expone la locura del ego, que nos dice que nosotros, las mentes dominadas por la culpa, debemos hacer un cuerpo para escapar de una muerte segura a manos de Dios. Entonces vivimos en el cuerpo, olvidando cómo y por qué lo hicimos, y terminamos muriendo de todos modos. Porque hemos olvidado los orígenes del cuerpo, no tenemos más remedio que aceptar la inevitabilidad de la muerte. El único escape verdadero que cambia nuestras mentes nos ha sido negado por el ingenio de la estrategia del ego de dejarnos sin mente. El hecho del asunto, por supuesto, es que estamos en el cuerpo porque creímos en el ego, que mintió. Nos dijo que estaríamos a salvo si hacíamos un cuerpo. Procedimos en consecuencia, pero aunque tal vez estemos a salvo durante unos años, la vulnerabilidad inherente del cuerpo hace que nuestro final moribundo sea inevitable.
A través de un curso de milagros, Jesús espera que veamos a través del engaño del ego y nos demos cuenta de que todo lo que nos dice es falso. Esto significa que todo lo que el mundo nos dice es falso también, ya que el mundo no es más que la forma proyectada del sistema de pensamiento del ego. Solo a través de la visión de la verdad de Jesús podemos escapar del amargo ciclo de vida y muerte del ego. Nuestro conjunto de temas y variaciones continúa con el motivo de la lección. Párrafo 3.1. Si el pecado es real, la salvación debe ser dolor. Comentario. Esta es la esencia de la tercera ley del caos. No puede haber liberación ni escape. La expiación se convierte así en un mito y la venganza, no el perdón, es la voluntad de Dios. Texto capítulo 23, sección segunda, párrafo 8, oraciones 1 y 2. En la locura del ego, la voluntad de Dios es que suframos dolor, satisfaciendo la demanda de su ira vengativa. Cuando esta insaciable necesidad de castigo ha sido aplacada, el dolor se convierte en su misericordia en el medio de nuestra salvación. Las siguientes líneas continúan este tema. Párrafo 323. El dolor es el costo del pecado y el sufrimiento nunca puede escaparse si el pecado es real. La salvación debe ser temida, pues matará, pero lentamente, quitándolo todo antes de que conceda la bienvenida bendición de la muerte a las víctimas, que son poco más que huesos antes de que la salvación sea apaciguada. Comentario. Esto describe la vida en el cuerpo. Algunos parecen salirse con la suya, con menos dolor que otros, porque mueren instantáneamente en la cumbre de sus vidas, habiendo sufrido mínimamente. Sin embargo, el mundo está de luto porque sus vidas fueron cruelmente apagadas a los 40 años, en lugar de a los 80. Al final, una vez más, todo el mundo muere, por lo que no hay esperanza. Los lectores pueden recordar esta descripción del sueño del mundo del texto, que es paralela a la anterior. Un hermano separado de ti mismo, un antiguo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y traza tu muerte, pero planea que sea lenta y prolongada. Con esto sueñas. Texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 12, oración primera. Además, puesto que nuestros cuerpos son simplemente microcosmos del mundo, si mueren, el mundo físico también morirá en última instancia. De hecho, esto es lo que los científicos nos dicen, aunque fechan su desaparición en millones, si no en miles de millones de años. Sin embargo, todo forma parte del mismo sistema de pensamiento. Cuando te das cuenta de que el tiempo es una ilusión, no importa si vives un año, 90 años o 100.000 millones de años, al final tu pequeña vida terminará, lo que demuestra que no puede ser vida verdadera, que viniendo de Dios es eterna. Recuerden, de nuevo estas líneas importantes. No hay vida fuera del cielo, donde Dios creó la vida. Debe haber vida. En cualquier estado aparte del cielo, la vida es una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor como la muerte. Sin embargo, ambos son juicios sobre lo que no es vida, iguales en su inexactitud y falta de sentido. La vida que no está en el cielo es imposible, y lo que no está en el cielo no está en ninguna parte. Texto capítulo 23, sección segunda, párrafo 19, oraciones 1 y 6. Nada de esto tiene sentido, a menos que recuerdes que tu identidad se encuentra dentro de la mente y no en el cuerpo, siendo una ilusión
el cuerpo no puede nacer y por lo tanto no puede morir. Párrafo 3.4. Su ira es ilimitada, despiadada, pero totalmente justa. Comentario. Este mundo es vicioso, pero el ego nos dice que el dolor que sentimos es justificado debido a nuestro pecado. La creencia obstinada de que tenemos razón y que Dios está equivocado. Con cada respiración que tomamos, por lo tanto, afirmamos nuestra existencia física y pecamos contra Dios. Puesto que el pecado y la culpabilidad exigen castigo, somos justificados en nuestro sufrimiento. Por lo tanto, es imposible creer que Dios quiere nuestra felicidad. Esto significa que mientras creamos que existimos como individuos, no podemos creer que Dios quiere que seamos felices, a pesar de lo que nos dicen las religiones del mundo. De hecho, Él es justo en llevar a cabo su ilimitada y despiadada ira bajo el disfraz de salvación. Corregir esta locura, Jesús enseña que la voluntad de Dios para nosotros es la felicidad perfecta, asegurando que despertaremos de nuestra pesadilla de dolor para aprender que nuestra existencia individual no era más que un sueño, porque nuestra realidad como Cristo no ha cambiado. Párrafo 4.1.2. ¿Quién buscaría tal castigo salvaje? ¿Quién no huiría de la salvación y trataría de ahogar en todo lo posible la voz que se la ofrece? Comentario. Una vez que creemos que la salvación es la muerte, ¿por qué no querríamos huir de Dios y de Jesús? Por eso, si extendemos lógicamente estas palabras, ningún cristiano podría amar verdaderamente a su Salvador, porque exige sufrimiento y sacrificio, juicio y castigo. De hecho, Jesús fue la víctima del sufrimiento y del sacrificio, en cumplimiento de la noción punitiva de justicia de Dios. ¿Quién podría amar a alguien que, representando a Dios, quiere nuestra muerte? Además, esta muerte, si es verdaderamente redentora, debe ser dolorosa. Sin embargo, la situación empeora. Como no podemos tolerar la culpabilidad por nuestro pecado de no amar a Jesús, la reprimimos, conduciendo inevitablemente a su proyección. Así es la culpa el nombre del juego del ego. Cuando más culpable nos sentimos, más reservados somos y mayor es nuestra necesidad de negar nuestro pecado y culpar a los demás, hasta incluir a Dios y a Jesús. Estas dinámicas insensatas se convierten en el medio para ahogar la voz de Dios. No es de extrañar, entonces, que no haya esperanza en este mundo. 4.3. ¿Por qué trataría de escuchar y aceptar su ofrenda? Comentario. Esto explica el uso de la metáfora de Jesús para describir el amor de Dios. Creemos que su voluntad para nosotros es perfecta miseria y muerte. Por eso, dirigiéndose a nosotros al nivel de niños pequeños aterrorizados que han huido de casa, Jesús dice: no tengáis miedo, papá no está enojado contigo. Su amorosa voluntad para ti es la felicidad perfecta. Así deshace el mito odioso del castigo del ego, sustituyéndolo por una suave historia de perdón. Esto explica lecciones como esta, que contrarrestan la visión del ego de Dios, que inevitablemente nos lleva a evitar su amable y amorosa voz de salvación. Párrafo 4.4.5. Si el pecado es real, su ofrenda es la muerte, y se distribuye en forma cruel para satisfacer los deseos viciosos en que nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha convertido en tu enemigo amargo, la maldición de Dios sobre ti, que has crucificado a su Hijo. Comentario. Estas declaraciones
ofrecen un maravilloso resumen del sistema de pensamiento del ego y por lo tanto del mundo. Su lógica es irrefutable. Una vez que rechazamos la premisa básica de que la de Dios es un amor a la unidad no dualista, el pecado, el castigo y la crueldad no tienen cabida en tal sistema de pensamiento, pero ciertamente sí en el sustituto del ego, basado en la premisa de que el amor de Dios es un amor de separación. Párrafo 5.1.2. Usted necesita los periodos de práctica hoy. Los ejercicios enseñan que el pecado no es real y todo lo que usted cree que debe venir del pecado nunca sucederá porque no tiene causa. Comentario. Vemos aquí otra articulación del principio de causa y efecto. El mundo físico, con sus dolores y sufrimientos, alegrías y felicidad, es el producto del pecado. Si aprendemos que el pecado no es real, porque nunca nos separamos del amor de Dios, habremos deshecho la causa. Y sin una causa no puede haber efecto. Sin embargo, si apreciamos los efectos, culpa, miedo y dolor, afirmamos la causa, el pecado, que queremos porque garantiza nuestra existencia. Párrafo 5.3. Acepta la expiación con una mente abierta, que no tenga ninguna creencia persistente de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. Comentario. En las lecciones subsiguientes veremos este importante tema de mente abierta, que recuerda la 10ª característica de los maestros avanzados de Dios. Manual para los maestros, pregunta 4, sección 10. Esto se logra soltando el desorden del ego que colocamos en nuestras mentes para desterrar la expiación. El núcleo de este desorden es la culpa de que, de hecho, había hecho un demonio del Hijo de Dios. Sin embargo, a través de la liberación de la culpabilidad, el Hijo de Dios es redimido, restaurado al fin a su identidad como Cristo. Párrafo 5.4.5. No hay pecado. Practicamos con este pensamiento tan a menudo como podemos hoy, porque es la base de la idea de hoy. Comentario. La manera en que practicas es estar consciente de todos los pecados percibidos en ti mismo y en los demás y cómo los aprecias. No importa a quién ataquen, a ustedes mismos o a otros, porque es lo mismo, como vemos en esta importante declaración del texto, parte de la cual ya hemos citado. Cuando la culpa se retira del exterior, hay una fuerte tendencia a albergarla en tu interior. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, porque no hay distinción entre el interior y el exterior. Si tus hermanos son parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo, y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso hay que desentenderse de las culpas y no verlas en ningún otro sitio. Póntelo para ti mismo y no puedes conocerte a ti mismo porque solo el ego culpa a todos. La autoculpa es, por lo tanto, la identificación del ego y tanto una defensa del ego como culpar a otros. Texto capítulo 11, sección 4, párrafo 4, oración 5, párrafo 5, oración 5. Todo lo que hace que el pecado sea real es apreciado por el ego, ya sea visto en uno mismo o en otro. El perdón, sin embargo, deshace todo pecado y ataca como uno solo. Párrafo 6.1. La voluntad de Dios para ustedes es la felicidad perfecta porque no hay pecado y el sufrimiento es sin causa. Comentario. De nuevo, si tenemos dolor es porque queremos su causa. No nos importa el sufrimiento como tal, sino el propósito para el que sirve.
La fuente del dolor no tiene nada que ver con las causas que identificamos, sino con la creencia en nuestra existencia, definida por el ego como pecado. Reforzar esta creencia es el propósito del ego, porque esto niega que la voluntad de Dios para nosotros es la felicidad perfecta. Párrafo 6.2. La alegría es justa y el dolor no es más que la señal de que te has malinterpretado a ti mismo. Comentario. Cuando se sienta molesto o enfermo, dé un paso atrás y diga: esto no es causado por las razones que yo pienso, sino por haber creído que un Dios iracundo iba a castigarme por mi pecado. Simplemente cometí un error y elegí al profesor equivocado. Un curso de milagros me ofrece al maestro correcto, cuyo mensaje de inocencia acepto con alegría. Qué simple es la salvación. Párrafo 634. No temas la voluntad de Dios, pero recurre a ella con la confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha obrado en la febril imaginación. Comentario. Siempre que tenemos miedo, es en última instancia porque hemos visto en otro una imagen del Dios que secretamente tememos. Todos sufrimos de un problema de autoridad. Sin embargo, no es realmente a las autoridades terrenales a las que tememos, sino al Dios que simbolizan. Creemos que este Dios ego está determinado a castigarnos por nuestro pecado de rechazarlo y traicionarlo, abandonando su amor para restablecer nuestro propio reino de amor especial. En lugar de creer estas mentiras febriles, deberíamos decir: párrafo 667. La voluntad de Dios para mí es la felicidad perfecta. No hay pecado, no tiene consecuencias. Comentario. Queremos siempre demostrarnos a nosotros mismos, al mundo y a Dios, que el pecado tiene una consecuencia, y la consecuencia soy yo. Me miro en el espejo cada mañana y veo la consecuencia, el efecto físico de mi pecado. Entonces sigo mi día probando que esto es la verdad. Si soy culpable de lo que estoy haciendo, pruebo la realidad del pecado proyectándola en los demás. De cualquier manera, yo existo y la voluntad de Dios para su Hijo es la miseria perfecta. Es nuestra percepción de nuestro hermano lo que nos permite ver cómo hemos percibido a Dios. Este pasaje, ya citado del texto, ilustra este hecho perceptivo. Él, nuestro hermano, representa a su Padre, a quien ustedes ven como una ofrenda de vida o muerte. Hermano, Él da solo vida. Sin embargo, lo que usted ve como regalos que su hermano ofrece, representa los regalos que usted sueña que su Padre le da a usted. Texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 15, oración 7. Párrafo 16, oración 2. Por lo tanto, es el perdón de los demás lo que nos permite perdonar a Dios. Más allá de nuestra creencia en el pecado, está la visión de que el Espíritu Santo tiene de Cristo ser visto primero en otro y luego en nosotros mismos, esperando pacientemente nuestra aceptación. Párrafo 6.8. Así que si empiezan sus periodos de práctica y luego intentan de nuevo encontrar el gozo que estos pensamientos se introducirán en su mente. Comentario. La manera en que encontramos la alegría es a través de una mirada diferente al mundo que nos rodea, especialmente a nuestras relaciones. En lugar de centrarse en buscar la felicidad a expensas de los demás, la voluntad de Dios según el ego, el sacrificio es la salvación y por lo tanto la felicidad. Vemos todas las sustituciones como oportunidades para aprender a perdonar.
cuyo núcleo es la percepción de que los hijos de Dios comparten las mismas necesidades e intereses. En esa visión se encuentra la verdadera alegría. Párrafo 7. Da estos 5 minutos de buena gana para quitar la pesada carga que te cargaste a ti mismo con la insana creencia de que el pecado es real. Hoy huye de la locura. Ustedes están en el camino de la libertad y ahora la idea de hoy trae alas para acelerarlos y esperan ir aún más rápido a la meta de la paz. No hay pecado. Recuerde esto hoy y dígase a sí mismo tan a menudo como pueda. La voluntad de Dios para mí es la felicidad perfecta. Esta es la verdad porque no hay pecado. Comentario. Si no hay pecado, nadie es culpable y todos están equivocados. Recuerde que lo que es verdad para uno debe ser verdad para todos. Esta es la lección de Jesús. El Hijo de Dios es uno y las diferencias no existen excepto en la mente loca que necesita que alguien gane y otro pierda. Si la voluntad de Dios para mí es la felicidad perfecta, debe serlo para todos. Solo esta es la verdad y solo esta es el camino que lleva del encarcelamiento a la libertad, del conflicto a la paz, del odio al amor. Así aprendemos felizmente que la voluntad de Dios es también la nuestra. Lección 101. La voluntad de Dios para mí es la felicidad perfecta. Del libro Viaje a través del libro de ejercicios de un curso de milagros por el Dr. Kenneth Wapnick.